Mateo siempre había sido un joven tranquilo. No hablaba mucho en clase, no levantaba la mano. Cuando caminaba por la escuela, parecía que quería volverse invisible. Vivía con su madre en una pequeña casa al final del barrio. No tenían mucho dinero, pero sí tenían algo muy valioso: respeto y amor. Su madre trabajaba muchas horas limpiando oficinas. Llegaba cansada, pero siempre encontraba tiempo para preguntarle: ¿cómo te fue hoy? Y Mateo siempre respondía lo mismo: bien. Pero no era verdad. En la escuela, algunos compañeros se burlaban de él porque tartamudeaba cuando estaba nervioso. Si el profesor le pedía leer en voz alta, las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. Sentía que todos lo miraban. Sentía calor en la cara, sentía vergüenza. Por eso evitaba hablar. Un día, la profesora anunció algo importante. En un mes tendremos el concurso de discursos. Cada estudiante debe participar. Mateo sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Un discurso? ¿Hablar frente a todos? Esa tarde no pudo concentrarse. Pensaba en el escenario, pensaba en las risas, pensaba en el fracaso. Cuando llegó a casa, su madre notó que algo estaba mal. ¿Qué pasó? Mateo dudó unos segundos, pero esta vez decidió decir la verdad. Tengo que dar un discurso en la escuela y no puedo hacerlo. Me voy a equivocar. Todos se van a reír. Su madre lo miró con calma. No se rió, no lo interrumpió. ¿Sabes qué es el valor?, preguntó ella. Mateo se encogió de hombros. El valor no es no tener miedo. El valor es hacer algo aunque tengas miedo. ¿Hacer algo aunque tenga miedo? Al día siguiente, decidió intentar algo diferente. En lugar de esconderse, fue a la biblioteca después de clases. Buscó libros sobre cómo hablar en público. Encontró consejos simples: respirar profundo, practicar frente al espejo, hablar despacio. Esa tarde practicó frente al espejo de su habitación. Buenos días. Se detuvo, respiró, intentó otra vez. Buenos días. No fue perfecto, pero fue mejor. Durante las siguientes semanas, practicó todos los días. A veces solo 5 minutos, a veces más. Su madre se sentaba en la sala y lo escuchaba como si estuviera en un teatro lleno. Muy bien, decía ella, otra vez. Había días difíciles, días en los que Mateo sentía que no avanzaba, días en los que quería rendirse, pero cada vez recordaba: el valor es hacer algo aunque tengas miedo. Faltaban 3 días para el concurso cuando ocurrió algo inesperado. En clase, el profesor pidió voluntarios para leer un texto corto. Mateo sintió el miedo otra vez, ese miedo conocido, ese miedo que le decía: quédate sentado, no lo hagas. Pero algo dentro de él también decía: es tu oportunidad. Levantó la mano. Algunos compañeros lo miraron sorprendidos. Caminó al frente, sus manos temblaban. Abrió el libro, respiró. Las primeras palabras salieron lentas. Se trabó un poco. Escuchó una pequeña risa al fondo del salón. Por un segundo quiso salir corriendo, pero no lo hizo. Respiró otra vez, más profundo, y continuó. Esta vez su voz sonó más firme, más clara. Terminó el texto completo. Cuando cerró el libro, hubo silencio. Luego, el profesor comenzó a aplaudir. Muy bien, Mateo, dijo con una sonrisa sincera. No fue un aplauso grande, no fue un momento perfecto, pero para Mateo fue enorme. Esa noche, cuando llegó a casa, tenía una luz diferente en los ojos. Leí en voz alta hoy, dijo. Su madre lo abrazó fuerte. Llegó el día del concurso.
El auditorio estaba lleno, padres, estudiantes, profesores. Mateo miraba desde la silla mientras otros compañeros daban sus discursos. Algunos hablaban con mucha confianza, otros estaban nerviosos. Cuando dijeron su nombre, sintió un frío en el estómago. Caminó hacia el escenario. Las luces eran brillantes. No podía ver bien al público. Tal vez eso era bueno. Se colocó frente al micrófono. Hubo un silencio total. Pensó en todo el camino que había recorrido en un mes. Pensó en las tardes practicando, en su madre que lo escuchaba. Y comenzó. Buenos días. Hoy quiero hablarles sobre el miedo. Su voz tembló un poco al principio, pero siguió. Habló de cómo el miedo puede convertirse en una prisión. Habló de cómo muchas veces creemos que no somos capaces. Habló de cómo las burlas duelen, pero no definen quiénes somos. Mientras hablaba, algo cambió. Ya no estaba pensando en equivocarse, estaba pensando en el mensaje. En un momento, levantó la mirada y vio que muchas personas lo escuchaban con atención. Nadie se reía, nadie susurraba. Al contrario, algunos asentían con la cabeza. Terminó su discurso con estas palabras. El valor no es no tener miedo, el valor es caminar con miedo y no detenerse. Hubo un segundo de silencio y luego el auditorio estalló en aplausos. No ganó el primer lugar, pero eso ya no importaba. Cuando bajó del escenario, el profesor le puso una mano en el hombro. Estoy orgulloso de ti. Un compañero que antes se burlaba se acercó. Lo hiciste bien, dijo un poco avergonzado. Esa tarde, Mateo entendió algo importante. El mayor enemigo no eran las risas, no era el público, no era el micrófono, era la voz en su cabeza que decía, no puedes. Y ahora esa voz era más pequeña. Con el tiempo, Mateo siguió practicando, participó en más actividades, no dejó de sentir nervios, pero ya no permitía que el miedo tomara todas las decisiones. Aprendió que cada persona tiene una batalla interna que otros no ven. Aprendió que todos tenemos inseguridades y aprendió que la única forma de crecer es enfrentarlas. Años después, cuando alguien le preguntaba cómo logró tener confianza, él sonreía. No fue de un día para otro, decía, fue un pequeño paso cada vez, porque la superación no ocurre en un solo momento, ocurre cuando decides levantarte cada vez que quieres rendirte. Y el valor no es algo que algunos tienen y otros no. El valor es una decisión que Mateo tomó el día que levantó la mano.